Bueno, vamos a hablar de la correlación histológica del OCT con el edema macular diabético. La idea es que tratemos de entender qué está pasando en el paciente y qué es lo que estamos viendo en el OCT. Entonces sabemos que es una condición multifacética que va a tener diferentes características clínicas. Sabemos que iniciamos con una hiperglicemia prolongada que van a producir una serie de trastornos y eso va a llevar a una ruptura de la barrera hematorretiniana. Y es muy importante entender que en ese desarrollo del edema hay dos tipos de acúmulos de líquido. Un líquido que se va a acumular en el espacio intersticial y otro que se va a acumular intracelular. Eso va a hacer que el edema pueda ser diferente en dos formas. Puede ser citotóxico o vasogénico, dependiendo de dónde se ubique ese líquido, y eso nos va a producir signos diferentes, clínicas y a nivel del OCT. Todo esto puede ocurrir sin que haya habido ningún signo obvio de retinopatía diabética. Entonces la pregunta que voy a tratar de contestar es si podemos correlacionar los hallazgos que estamos viendo en el OCT con las alteraciones histológicas que vemos en el edema macular diabético. Y hay unos patrones morfológicos que venimos describiendo desde hace varios años, son 4 patrones morfológicos. Y esos patrones nos van a hablar precisamente de dónde está el daño de la barrera hematorretiniana. El patrón que más frecuentemente vamos a encontrar es el patrón esponjoso, en el cual ustedes pueden ver el líquido que se acumula como una esponja en las capas externas de la retina. Podemos encontrarlo en cerca de 80-90% de los pacientes. Habla de un deterioro de la barrera hematorretiniana interna y el líquido se acumula específicamente allí, en las bandas externas de la retina. Si viéramos el angio-OCT, veríamos la angiografía fluoresceínica, veríamos un edema de tipo difuso. Como les decía, el daño es a nivel de la barrera hematorretiniana interna y acuérdense cuando vemos el angio-OCT que tenemos la capacidad de segmentar las capas y los plexos vasculares. Si pudiésemos identificar a más detalle cuál es el plexo comprometido, lo más probable es que el daño esté a nivel del plexo profundo. El segundo patrón que podemos ver, que lo vamos a ver en cerca de la mitad de los pacientes, es el patrón de tipo cistoideo. Esto habla de un daño mayor, es una forma mayor de severidad. También hay un compromiso del plexo de la barrera hematorretiniana interna, pero acá en el patrón cistoideo se ha encontrado que hay niveles más elevados de citoclinas proinflamatorias a nivel del humor acuoso. Ha habido esa asociación, lo que sugiere que en muchos casos el patrón cistoideo pueda tener un componente inflamatorio mayor. Como les decía, en este caso, si quisiéramos tratar de ubicar en dónde está el daño, aquí estaría a nivel del plexo medio, principalmente los vasos que están comprometidos. Sigue comprometiéndose el plexo profundo y ahora el plexo medio. Y finalmente tenemos el patrón del desprendimiento seroso, en el que vamos a encontrar, como lo dice su nombre, un pequeño desprendimiento o un desprendimiento seroso generalmente subfoveal. Lo vamos a ver alrededor del 15% de los pacientes. Aquí el daño puede estar más bien a nivel de la barrera hematorretiniana externa y se debe probablemente a un aumento de la permeabilidad de la coriocapilaris que actúa a través de un EPR disfuncional. De nuevo, en estos pacientes se han hecho estudios de las células proinflamatorias y se ha encontrado que hay niveles más altos de interleuquina 6 en estos pacientes. Fíjense acá, estas son las mediciones del paciente con el desprendimiento seroso subfoveal, cómo hay un aumento significativo de la concentración de la interleuquina 6 en humor acuoso. Ojo, esto es in vitro, pero también sugiere un componente inflamatorio en los pacientes que presentan ese desprendimiento seroso. Y como les decía, el daño puede estar localizado a nivel de la barrera hematorretiniana externa. De modo que si tenemos un patrón esponjoso, probablemente está comprometido el plexo profundo. Si tenemos un patrón cistoideo, el plexo intermedio. Si el patrón cistoideo se extiende a las capas más superficiales, puede estar comprometido el plexo superficial, y si tenemos un desprendimiento seroso, tenemos entonces un daño a nivel de la barrera hematorretiniana externa. ¿Eso sirve de algo? Pues en la práctica no, pero nos ayuda a entender un poquito más qué está pasando en el paciente, y probablemente en el futuro, cuando podamos tener terapias más focalizadas, van a tener una utilidad
mayor. Otros biomarcadores que podemos ver en el OCT y qué quieren decir, pues por supuesto los exudados duros. Recordemos que los exudados duros son esas lesiones hiperreflectivas que producen una sombra posterior, ¿sí? Y que pueden corresponder a células espumosas que los macrófagos cargadas de lípido han ido incorporando. Estos exudados tienden a depositarse a nivel de la plexiforme externa, siempre a nivel de la plexiforme externa, y tienen una actividad dinámica. Se ha visto que ellos se mueven hasta una micra y medio por día. Por eso, cada vez que vemos el paciente en el seguimiento, vemos cómo se va modificando en el tiempo. Y debemos diferenciarlo de los puntos hiperreflectivos, porque los puntos hiperreflectivos son puntos de gran reflectividad, de 20, 40 micras, pero que no producen la sombra posterior, no son evaluables ni visibles en la foto, ni en el fondo de ojo, ni en la infrarroja, solo se ven en el OCT. Y se piensa que es la activación de la microglía por una reacción inflamatoria. O sea que el punto hiperreflectivo nos habla también de inflamación. La microglía, hay un concepto bonito que el punto hiperreflectivo podría ser, y lo leo textual, como ladrillos de un muro en construcción o demolición en el proceso de formación de los exudados duros. O sea, puede preceder o puede ser posterior a la destrucción del exudado duro. ¿Por qué es interesante además el punto hiperreflectivo? Porque si los puntos hiperreflectivos se ubican principalmente en las bandas externas, se ha encontrado que hay una relación estadísticamente significativa entre el punto hiperreflectivo a nivel de las bandas externas y una peor agudeza visual en el seguimiento. Por eso es un biomarcador también interesante. Bueno, dos biomarcadores funcionales, el DRIL, que es la desorganización de la arquitectura intrarretiniana interna, que es esa incapacidad para distinguir dónde empieza una capa y dónde termina la otra. En las 500 micras centrales, cuando no puedo decir todo está desordenado y no sé dónde empieza una capa, dónde termina otra, ese paciente tiene DRIL, es un biomarcador de pobre agudeza visual y se piensa que se presenta porque las células bipolares superaron su capacidad o su elasticidad y finalmente se rompieron y generan ese desorden que vemos allí. El otro biomarcador es la elipsoide. Entonces, les recuerdo que la elipsoide es la segunda banda, qué pena que es que uno aquí le toca como voltearse completo, la segunda banda hiperreflectiva. Tenemos una primera banda que es la membrana limitante externa, la elipsoide, y luego tenemos el EPR y justo arribita la interdigitación del EPR. Más adelante voy a hablar un poquito más de estas bandas, pero se ha visto que si la elipsoide, o sea, si esa segunda banda tiene gran reflectividad, hay una correlación directa entre la reflectividad de la elipsoide y la densidad de los conos. O sea, al tener una mayor reflectividad de la elipsoide, probablemente tenemos una mayor densidad de conos y eso se ha visto por Adaptive Optics. Entonces, esos son dos biomarcadores muy interesantes para predecir cómo puede ser la respuesta funcional del paciente. Entonces, ¿podemos clasificar fisiológicamente el edema macular diabético? Quizás sí, y cada vez nos estamos acercando más. Y es posible identificar en la clínica esas características en el OCT de lo que está ocurriendo en el paciente. Entonces, volviendo a donde empecé, dijimos que hay pacientes que pueden tener un edema vasculogénico y hay pacientes que pueden tener un edema inflamatorio. Si recuerdan, tenemos dos vías. Tenemos una vía que está mediada por el VEGF. Esa vía mediada por el VEGF va a producir apoptosis celular y la isquemia, pero tenemos otra vía que está mediada por los biomarcadores inflamatorios y las dos llevan al mismo sitio, a un daño y a la producción del edema, pero en un paciente puede predominar más una vía que la otra. O sea que podemos tener más pacientes que tengan un componente inflamatorio, podemos tener pacientes que tengan más activación de la vía vasculogénica, o sea, del BFG, y podemos tener pacientes que tengan muy activadas las dos vías. La idea es identificar cuál para saber con qué tratarlos. Si tenemos más activada la vía vasogénica, vamos a tener el edema esponjoso, puede haber edema cistoideo, microneurismas y el angio-CT
que no hablamos hoy, áreas de bajo flujo. Pero si tenemos activada la vía inflamatoria, vamos a ver el edema clásico, el edema cistoideo, desprendimiento seroso y no olviden los puntos hiperreflectivos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención.